Imagina una ciudad próspera, llena de templos dedicados a dioses poderosos, con un comercio vibrante y una cultura que marcaba la pauta en su región. Esa era Hilaik, la joya de la antigua Grecia. Pero en una sola noche, todo cambió. Un terremoto devastador, seguido por un tsunami, borró a esta ciudad del mapa, dejándola sumergida en el olvido durante más de 2000 años. Sin embargo, su historia no termina ahí. Hilaik no solo es un testimonio de la fuerza de la naturaleza, sino también el centro de misterios y teorías conspirativas que cuestionan su trágico destino. ¿Fue realmente un desastre natural? ¿O hay más detrás de su desaparición? En este vídeo, exploraremos la verdad detrás de la ciudad perdida de Hilaik, su historia, los hallazgos arqueológicos que la trajeron de vuelta a la luz y las conspiraciones que aún hoy despiertan. ¿Preguntas? ¿Listos para sumergirse en este fascinante enigma? Hilaik, conocida como la Pompeya de Grecia, fue una próspera ciudad-estado de la antigua región de Acaya, en la península del Peloponeso. Su desaparición abrupta en el año 373 a.C., tras un devastador terremoto y tsunami, dejó un vacío histórico que alimentó la fascinación de arqueólogos, historiadores y teóricos de la conspiración durante siglos. En la antigua Grecia, Hilaik fue una de las principales ciudades-estado de Acaya, famosa por su culto a Poseidón, el dios del mar y los terremotos. La ciudad contaba con templos imponentes, una economía floreciente basada en el comercio marítimo y una fuerte influencia cultural en toda la región. Según las fuentes, Hilaik lideró la Liga Aquea, una coalición de ciudades griegas que la convirtió en un centro político y militar de importancia. El templo de Poseidón en Hilaik atraía peregrinos de toda Grecia, consolidando a la ciudad como un importante centro religioso. Además, el culto a Poseidón desempeñó un papel clave en la identidad de Hilaik, ya que la ciudad se consideraba protegida por el dios. Sin embargo, esta conexión divina también alimentó interpretaciones sobrenaturales sobre su caída. Según los registros históricos, incluido el testimonio del geógrafo Estrabón y del escritor Pausanias, Hilaik desapareció en una sola noche tras un catastrófico terremoto seguido de un tsunami. Las aguas del Golfo de Corinto inundaron la ciudad, sumergiéndola por completo. El evento fue tan devastador que no quedó rastro alguno de Hilaik en la superficie, lo que llevó a que la ciudad fuera considerada perdida durante más de 2000 años. Diversas teorías sugieren que la ubicación geográfica de Hilaik, asentada sobre terreno inestable y cerca de una falla tectónica activa, la hacía particularmente vulnerable. Sin embargo, la rapidez con la que desapareció dio lugar a especulaciones sobre posibles señales de advertencia que las autoridades podrían haber ignorado. Hilaik permaneció en el ámbito del mito hasta que en la década de 1980 un equipo de arqueólogos liderado por Dora Kasonopoulou comenzó a buscar su ubicación. Finalmente, en 2001, se identificaron los restos de la ciudad sumergida en una laguna cercana al Golfo de Corinto. El hallazgo incluyó artefactos, estructuras arquitectónicas y pruebas de la catástrofe que corroboraron los relatos antiguos. Los arqueólogos descubrieron evidencias de calles, templos y una sofisticada planificación urbana. Sin embargo, estos hallazgos también revelaron una ciudad vulnerable a las fuerzas naturales, con señales de desplazamientos del terreno antes del desastre. Algunos críticos sostienen que estos indicios podrían haber sido advertidos y gestionados para evitar la tragedia. La desaparición de Hilaik ha sido objeto de teorías conspirativas que van más allá de las explicaciones naturales. Estas teorías cuestionan si la ciudad fue víctima de un castigo divino, un encubrimiento político o incluso una intervención deliberada para borrar su existencia. Muchas teorías conectan la tragedia con el enojo de Poseidón, interpretando el terremoto y el tsunami como una retribución divina. Según esta narrativa, Hilaik pudo haber cometido una ofensa religiosa, como un sacrilegio en el templo de Poseidón. Aunque esta teoría carece de pruebas científicas, refleja las creencias antiguas y su influencia en la interpretación de desastres naturales. Otra teoría sugiere que Hilaik pudo haber sido destruida intencionalmente por rivales políticos dentro de la Liga Aquea o por potencias externas como Esparta. Según esta hipótesis, el desastre natural habría sido una conveniente tapadera para un acto de sabotaje.
Esta teoría se basa en registros históricos ambiguos que describen tensiones políticas en la región antes del colapso de la ciudad. Algunos teóricos sostienen que el redescubrimiento de Hittite en el siglo XXI estuvo rodeado de intentos de encubrimiento por parte de las autoridades griegas o internacionales. Argumentan que ciertos hallazgos arqueológicos podrían haberse mantenido en secreto para evitar conflictos territoriales o proteger intereses económicos en la región. Estas acusaciones carecen de pruebas concretas, pero han ganado adeptos entre quienes desconfían de las instituciones oficiales. Una de las teorías más controvertidas sugiere que Hittite poseía conocimientos avanzados en arquitectura e ingeniería que rivalizaban con los de otras civilizaciones antiguas. Según esta narrativa, estas tecnologías pudieron haber sido suprimidas deliberadamente tras la desaparición de la ciudad. Esta teoría encuentra ecos en comparaciones con otras ciudades míticas como Atlántida. La historia de Hittite a menudo se compara con la leyenda de la Atlántida, descrita por Platón como una civilización avanzada que desapareció bajo las aguas. Al igual que la Atlántida, Hittite era una ciudad poderosa, conectada con el mar y asociada con un repentino desastre. Algunos teóricos sugieren que Hittite podría haber inspirado parcialmente el mito de la Atlántida, mientras que otros argumentan que ambas historias comparten raíces comunes en un evento real. El redescubrimiento de Hittite ha tenido un impacto significativo en la arqueología y en la percepción pública de las ciudades perdidas. Más allá de las teorías conspirativas, su historia destaca la importancia de estudiar los desastres naturales y sus efectos en las civilizaciones antiguas. También plantea preguntas sobre cómo las sociedades actuales pueden aprender del pasado para mitigar riesgos similares. La ciudad perdida de Hittite sigue siendo un enigma fascinante que combina historia, arqueología y especulación. Mientras que su desaparición puede explicarse en términos de fuerzas naturales, las teorías conspirativas añaden una capa de intriga que captura la imaginación del público. Hittite no solo es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones frente a la naturaleza, sino también un ejemplo de cómo los misterios del pasado pueden alimentar narrativas que trascienden los siglos.